¿Por qué será que los seres humanos creemos que la violencia es una de las mejores formas de solucionar los conflictos? ¿Por qué será que no respiramos antes de hablar, antes de agredir? ¿Por qué creemos que efectivamente si el otro no puede ser mi amigo, termina convirtiéndose en mi enemigo? Pues bien, desde la Universidad Pontificia Bolivariana se vienen liderando diferentes estrategias y proyectos sobre la no violencia, como en nuestro ecocampus, pero también a nivel multicampus, propiciamos escenarios protectores donde la vida y la dignidad del otro son fundamentales. ¿Por qué no regalarnos la oportunidad de saber que lo mejor de cada ser humano puede aflorar y no siempre la perversidad de ese ser humano, lo violento de ese ser humano? Desde la academia, desde nuestra universidad, con la apuesta del humanismo cristiano, una formación integral permanente que nos lleve a que la violencia no sea el camino. Pues bien, en nuestra universidad tenemos programas y estrategias de no violencia. Y por eso en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos invitarlos para que, en palabras de nuestro rector general, el padre Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, conozcamos cuáles son esos momentos y sobre todo esos diferentes proyectos que permiten apostarle a la no violencia como la mejor forma de convivencia en nuestra ciudad y en nuestro país. Los dejamos con esta nota y esta reflexión de nuestro rector general. La universidad siempre ha tenido, dentro de todo su contexto académico y como institución formadora de personas, el respeto por la dignidad de la persona, y ese respeto por la dignidad de la persona conlleva también el respeto por la vida en todas sus dimensiones y en todos los tiempos. Por eso tenemos nuestra clínica universitaria con ese lema: defendemos el don maravilloso de la vida, desde antes del nacimiento hasta que ya la persona entregue también su vida al Creador. Y dentro de todos estos elementos que tenemos, igualmente está proteger a las personas que conviven con nosotros. Además también recordar a aquellos que han entregado su vida, que han pasado por la vida de nosotros y que por distintas circunstancias ya han partido, especialmente por temas violentos, lo cual es totalmente descalificable en cualquier circunstancia, porque ninguno de nosotros está autorizado para tomar en sus manos la vida de otra persona. Así que en la universidad estamos comprometidos con defender la vida y estamos comprometidos por darle el gran significado que tiene la vida de toda persona. En toda la historia de la vida de alguien y que al mismo tiempo vive esta experiencia de compartir este mundo maravilloso que se nos ha regalado para que podamos crear y vivir en convivencia humana, y esa convivencia significa respetarlos unos a otros. Otro de los puntos es que en la universidad venimos trabajando por ese cuidado de sí mismo. Es un aspecto muy importante donde la universidad se ha comprometido, no solamente como un entorno protector de la vida, sino también como una institución que tiene que darle elementos a las personas que hacemos parte de ella para que valoremos lo que significa toda nuestra existencia. Y por eso este entorno universitario del ecocampus, de la sostenibilidad, del cuidado también de todo lo que es la jardinería, las aves que habitan en este ecocampus, la manera como nos estamos cuidando, todo eso está relacionado con el cuidado de sí mismo.
escuchábamos del rector cuál es la apuesta fundamental de nuestra universidad, que está en su ADN, la protección de la vida. Desde la misión y la visión, hace ya 86 años, la universidad permanentemente le apuesta a la dignidad de la persona. Y es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, queremos ofrecerles una reflexión de cómo la universidad y la academia se convierten en protectores para que la violencia no termine siendo parte también de nuestros entornos. Un no rotundo a la violencia. Pues bien, para hablar de cómo desde nuestra universidad y cómo esa violencia también permea nuestro país, porque hay una cifra no menor. Cada día son asesinadas cerca de 32 personas por día son asesinadas en Colombia, no una cifra menor. Y si a eso le sumamos la violencia a veces en nuestros hogares y en nuestros entornos, nos lleva a decir, requerimos entornos protectores. Y precisamente para hablar de esa problemática nos acompaña el presbítero Diego Alonso Marulanda, quien es el vicerrector pastoral de nuestra universidad, y nos acompaña igualmente la doctora Catalina Sánchez Escobar, quien es docente investigadora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. Catalina, empecemos un poco contextualizando. Estamos en un país en el que las cifras cada día de muerte nos dicen, estamos en términos de intolerancia, la vida se pierde en medio de una discusión, se van creando ciertas alarmas. ¿Cómo ha sido esa evolución de la violencia, ese trabajo que se hace frente a la violencia de la protección de la vida? Padre, lastimosamente estamos o vivimos en un país, en una ciudad que tiene una historia de violencias en plural, porque hay que empezar a hablar eso. Son unas violencias diferentes, usted lo acaba de mencionar, no solamente en el seno de la familia, sino también en la calle, por una discusión, por pensar distinto, por querer aprovecharse de un bien ajeno. Ya el solo hecho de aprovecharse del bien ajeno también es catalogado como violencia. Entonces estamos en una sociedad que pudiéramos decir que históricamente ha estado marcada y atravesada por la violencia. No vamos a decir que somos una sociedad violenta, porque eso ya sería pues como descalificarnos por completo, pero sí tenemos la presencia de diversas violencias que nos han marcado nuestra historia. Tenemos una ciudad que tuvo una época entre los 70 y los 90 que estuvo fuertemente marcada por la violencia ligada al narcotráfico. Tenemos una historia de un conflicto armado interno de más de 60 años que nos ha dejado alrededor de 10 millones de víctimas. Y el conflicto que está latente en apropiación de territorios, por los cultivos ilícitos, bueno, por apropiarse de otro tipo de bienes que generan víctimas mortales día a día, pero también que dejan unas secuelas en las dinámicas de vida y en las proyecciones o proyectos de vida de las personas. No en vano, Colombia ha sido un foco de interés para los violentólogos, aquellos especialistas que estudian justamente la violencia y el conflicto. Nosotros tenemos que tratar desde la universidad, pero también como sociedad, de entender qué es lo que nos está pasando, qué nos ha pasado, por qué nos ha pasado y cómo hacemos para que no siga sucediendo. En ese sentido, es supremamente importante tener este tipo de conversaciones, generar el diálogo en la mesa del comedor, en la sala, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de universidad, porque necesitamos entender cuáles son esas dinámicas que nos llevan a recurrir a la violencia para solucionar los conflictos. Y eso es algo que en Colombia definitivamente no hemos dejado de lado. La violencia, que sea la violencia física a través de un maltrato, pero también ahora la violencia a través de medios, de redes sociales, de medios de comunicación. Definitivamente el respeto por la diferencia lo tenemos como una teoría, pero no la práctica. Entonces es por eso que es importante que nosotros desde aquí, desde la universidad, generemos estos espacios, tengamos estas conversaciones, que desde nuestra, por ejemplo, desde nuestra formación humanista, desde nuestro ciclo básico, tenemos esos diálogos y esas conversaciones que generan reflexión, pero sobre todo conocimiento y entendimiento de nuestro entorno y nuestro contexto. Solo cuando entendamos y comprendamos podemos proponer alternativas para solucionar y sobre todo entender y comprender por qué no debemos recurrir a la violencia para solucionar los conflictos. Precisamente lo que Catalina está diciendo, Padre Diego, nos lleva a saber que en la universidad
se van creando una serie de estrategias, de proyectos que de alguna manera invitan a la comunidad universitaria en general a que la violencia no sea el camino ante una dificultad. ¿Por qué no compartimos un poco esas estrategias, esos proyectos que lidera nuestra universidad y que impactan tanto la ciudad como el país? Sí, padre César, conectando un poco con lo que acaba de decir Catalina, yo creo que esa violencia estructural, Sí. hay una manera de decirla, y es que nosotros, por decirlo así, somos como hijos de una contracultura del daño. Nos hemos acostumbrado al daño y políticamente hablando pertenecemos a una sociedad inclusive que cifra el daño. El tema de la estadística, eso termina siendo un asunto que llama la atención, porque inclusive políticamente se hacen campañas en tanto que ya en este mes hay 30 muertos menos. Entonces ya eso se vuelve una bandera política y nos hemos acostumbrado a ese lenguaje, descuidando realmente el valor que tiene una sola persona. Yo creo que esta universidad recibe toda esa tradición judeocristiana, toda esa tradición filosófica que estaba centrada precisamente en el cuidado de la vida. Por eso tú lo mencionabas, Catalina, la primera apuesta, yo diría, en estos 86 años, como bien usted lo dijo, el primer proyecto en coherencia con la misión y los valores de esa universidad es el ciclo básico de formación humanista. Escuchamos al rector que nos decía de cómo la vida, el cuidado de la vida empieza por uno mismo. Entonces, por eso ese ciclo básico tiene 3 dominios, que es la vida, la ética, la estética. Yo pienso que son los grandes aprendizajes significativos que toda persona hoy tiene que apropiar, más allá de los intereses de una formación profesional o de orden laboral. Creo que ahí la universidad en eso ha sido muy coherente y ese ciclo básico está precisamente ordenado para aprender a cuidarnos a sí mismos, a cuidar al otro, a cuidar la casa común, que creo que últimamente hemos despertado como humanidad a entender que la naturaleza no está afuera. Y yo represento quienes tienen la misma edad de cómo era muy natural dañar la naturaleza, porque creemos que ella estaba afuera y que era una cosa que la podíamos dañar. Por eso otro paradigma, otro proyecto muy importante, y lo escuchábamos en la voz del rector, esta universidad, entendiendo inclusive eso último que nos dijo Francisco en la Laudato Si, ese llamado a cuidar la vida de la naturaleza, a entender que yo no puedo dañar lo que no pueda crear, lo puedo crear. Entonces creo que hay un proyecto muy interesante y coherente con la misión, que es todo el tema de la sostenibilidad ambiental, y por supuesto creo que también Francisco nos ayuda a transitar un poco más y nos dice que hay que cuidar al otro como un hermano, fratelli tutti, que yo pienso que es el gran reto que nos asiste como sociedad, entendiendo que el otro no es un extraño, sino que el otro me pertenece, me es dado para cuidarlo. Y por eso esta universidad tiene proyectos como desde el colegio como un entorno protector, ahí hay una política bien definida. Y digámoslo de esta manera, no somos una universidad perfecta, somos perfectibles y van apareciendo elementos de violencia en el lenguaje, en el trato, y la universidad inmediatamente actúa. Yo creo que hace algunos meses nos pasó un episodio en el colegio y precisamente toda esa política, las rutas que tenemos destinadas para actuar, hoy se vuelven un referente, ¿cierto? Una conversación con los padres de familia, con los mismos jóvenes, para que entendamos que yo no tengo autoridad para dañar el otro. Y un sinnúmero de estrategias, yo diría, por ejemplo, todo ese tratamiento que hemos hecho con activistas por la paz, los eventos simbólicos que este Ecocampus es testigo con la Corporación Colombia No Violenta, el mismo grupo de líderes, de jóvenes que nos han ayudado a hacer proyectos, nos llaman la atención sobre la importancia de cuidar la vida. Bueno, son muchos los proyectos que la universidad viene acompañando, desarrollando como una apuesta realmente por ese cuidado de la vida, que como lo decía el rector, tiene que ser integral. Lo dijo usted, vicerrector, y es que el cuidado sea integral, es decir, poder propiciar que el ambiente educativo esté libre de actos de violencia, que sea el principal escenario en el que el diálogo se convierta en la mejor alternativa para la solución de conflictos. Es por eso que en la siguiente nota, Rodrigo Parada, quien es licenciado de Filosofía de nuestra universidad y fundador de la Corporación Colombia No Violenta,
nos va a compartir una reflexión acerca de ese trabajo que se viene realizando en las diferentes instituciones educativas frente a la resolución de problemas y de conflictos. La nota que les invitamos a ver en este momento. La importancia real que tiene crear conciencia sobre la importancia de la buena resolución de conflictos y de la no violencia es que necesitamos efectivamente esta filosofía de vida para poder sobrevivir como especie humana. Aquí en Antioquia, aquí en Colombia, aquí en Medellín, necesitamos comenzar a resolver nuestros conflictos amando a nuestros oponentes. Nosotros no podemos seguir tratando de pensar que hay que aniquilar al que piensa distinto a mí, al que tiene un color de piel diferente al mío, al que tiene una ideología social y política diferente a la mía, al que tiene una tendencia sexual diferente a la mía. Tenemos que comenzar a respetar profundamente las ideologías, las formas de pensar, los sentimientos y las necesidades de los demás. Por eso es que es tan importante. Si nosotros no tomamos conciencia de eso, vamos a comenzar a aniquilarnos como especie. Y lo estamos haciendo. Hemos desarrollado una capacidad tecnológica impresionante, pero no hemos resuelto algo que es tan importante como lograr resolver los conflictos de manera pacífica. Para nosotros es fundamental la escuela, me refiero a escuela con colegios, con entornos universitarios, incluso con entornos y espacios de barrio, de vereda, de municipios. Formar a los jóvenes para nosotros es esencial en el desarrollo de Medellín, de Antioquia entera y de Colombia entera. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ser la nueva generación de jóvenes que van a transformar nuestro país, nuestra ciudad. Si nosotros nos focalizamos en esos jóvenes, vamos a hacer que se proyecte infinitamente la no violencia en nuestro país y en nuestro municipio. Solamente así lograremos crear una nueva generación que transforme efectivamente este lugar. Yo soy el producto de uno de esos jóvenes que fueron formados desde el silencio en el colegio y en la universidad. Mi tesis de grado fue sobre eso y he formado más o menos unas 364.000 personas en 16 ciudades y 7 países porque me dijeron que este tema de la no violencia puede ser efectivo y realmente he visto el poder de la no violencia en nuestro país. En el mandato de todas las religiones, de todos los estamentos sabios de los indígenas, en la Torá, en la Biblia, en el Bhagavad Gita, siempre hay un principio fundamental que nos ha enseñado la no violencia siempre y es el principio del respeto por la vida. Los jainistas tenían tapabocas para no matar ni siquiera los microorganismos y también tenían unas escobillas con plumas de pavo real para ir barriendo por donde iban caminando para no matar ni siquiera las hormigas. Todos los ancestros y la sabiduría de los indígenas y de la humanidad nos ha enseñado una sola cosa y es que debemos respetar profundamente la vida de cualquier ser vivo, máxime la de los humanos. Por eso no podemos exterminarnos unos a otros por diferencias. Tenemos que amarnos y respetarnos incluso aunque seamos oponentes y poder tener la capacidad de vencer al otro sin necesidad de matarlo. Por eso la vida siempre para la no violencia será en primer lugar sagrada y tendrá ese primer puesto de privilegio. La no violencia como camino, el diálogo, sobre todo la capacidad de saber que si no me entiendo con el otro, eso no lo convierte en mi enemigo. El saber precisamente, Catalina, que desde su experiencia como investigadora, ¿qué ha encontrado usted que efectivamente en la academia, en la educación, podemos contribuir para un ejercicio de la no violencia? Padre, retomando un poco las palabras de Rodrigo y rescatando un poco el trabajo que hemos venido realizando con él como universidad, pero también como individuos, y es algo que se constata no solamente desde la academia, sino también desde la práctica social, cuando estamos en comunidad, cuando estamos trabajando en territorio, y es el diálogo. El diálogo y la escucha son fundamentales. ¿El diálogo para qué? El diálogo para escuchar, para entender, no para juzgar ni para justificar, sino para tratar de entender qué es lo que hace que una persona se comporte de determinada manera bajo una circunstancia específica. Cuando yo logro entender a esa otra persona, lo mencionaba también el padre cuando hacía relación a las encíclicas, el cuidado de sí, el cuidado del otro, de la naturaleza y de la comunidad,
Entonces, cuando yo trato de entender al otro, trato de ponerme en sus zapatos, de entender esas circunstancias, yo me vuelvo empático o empática y puedo entonces empezar a brindar soluciones de otra manera, dejar esa agresión, esa respuesta así. No pensamos igual, pero en algún punto tenemos que encontrar una solución. O no compartimos las mismas ideas, o no vamos, pero eso no hace que seamos necesariamente oponentes. Uno puede encontrar siempre. Entonces, el diálogo, ahora utilizamos mucho una expresión, yo se la comentaba al padre Diego, él me la escuchó como todavía como con un poco de recelo, era la juntanza. Es algo que se está hablando mucho en los territorios porque es lo que permite justamente encontrarnos entre extraños o entre aquellos que fuimos oponentes o enemigos alguna vez. Y es justamente ese acercamiento el que nosotros podemos propiciar en la universidad. Porque ese diálogo, la universidad yo siento que aporta al conocimiento de las personas que hacemos parte, de todas, no necesariamente o únicamente de los estudiantes, es por fuera de las aulas de clase. El padre también ha sido muy enfático en eso y es sí, en el aula tenemos unos contenidos que están previstos y que obedecen a unos programas, pero estas conversaciones que sostenemos acá o esas preguntas y reflexiones que nos van surgiendo de lo que escuchamos de otro, son los que nos permiten justamente construir una identidad y entender que esa construcción de sociedad es realmente el producto de cada uno y cada una de nosotros, con nuestras diversidades, nuestras diferencias y nuestra pluralidad. Entonces yo pienso que el diálogo, el acercamiento, la escucha, esa comprensión es lo que nosotros como universidad podemos y estamos en capacidad de fortalecer para justamente generar acciones no violentas y para evitar ese daño en la otra persona. Padre Diego, cuando escucho a Catalina recuerdo todos esos espacios, es decir, cómo nuestro ecocampus y también en seccionales se ha convertido en un escenario para que efectivamente puedan desarrollarse programas, proyectos, el foro reciente de no violencia, sí, esa invitación permanente para que efectivamente el diálogo y la comprensión sean el camino. ¿Cómo siente usted desde la Vicerrectoría de Pastoral, como cabeza de nuestra universidad, que efectivamente eso está permeando la ciudad, cómo está permeando la ciudad, incluso las mismas familias, ¿de acuerdo? Porque es allí donde se impacta fundamentalmente. ¿Cómo podríamos visibilizar? Mire, volviendo al tema de la propuesta de valor que hace nuestra universidad en términos de esa formación integral de lo humano, Sí. yo creo que hay unas experiencias bien significativas. A ver, como seres humanos estamos llamados, somos éticos, un llamado a la ética, a la estética en términos de la belleza, y lo ético y lo estético están siempre ordenados al bien, y el bien supremo es la vida. Yo creo que por eso nuestra universidad, más allá de lo que decía Catalina, de hacer una oferta curricular profesionalizante que acontece muy de la mano de la ciencia, de las disciplinas que acontecen en esta universidad, hoy entendemos inclusive como maestro de vida el mismo ecocampus, que antes no lo referenciábamos dentro del currículum. Yo creo que el currículum es el mismo ecocampus, porque la misma vida que acontece, que se da, que se expresa en la belleza del árbol, de la flor, del canto de las loras, en el amanecer, yo creo que ya ese es un llamado a la vida, y creo que todos tenemos hoy que aprender a desarrollar el oído, porque por ahí empieza el cuidado. Yo cuido en la medida que pongo atención y en la medida que entiendo como los otros. Por eso estas reflexiones que venimos realizando desde el punto de vista curricular, pero también con las conversaciones sociales, yo creo que esta es una universidad que ha puesto mucho interés en la construcción de lo social, entendiendo que lo social no es una cosa, sino que es el ser humano y que cada ser humano tiene el valor de toda la humanidad. Por eso tenemos hoy unas expresiones yo diría sistemáticas, Catalina, ¿no? Yo creo que el tema de la vida para esta universidad particularmente, pues no es un tema. Yo voy a parafrasear aquí inclusive a Gandhi, una frase que él decía, pues yo la quiero decir en este contexto. Creo que no hay caminos para la no violencia. La no violencia es el camino. En tanto que la conversación, y usted que es filósofo, padre César, yo creo que habría que transitar, Catalina, de un concepto que creo es correcto, pero pudiéramos entenderlo de manera mucho más profunda. No es simplemente el reconocer la diferencia, está bien,
Yo pienso que tendríamos que ir mucho más allá en términos estéticos. Los latinos nos enseñaron a disfrutar la diferencia. El fruit, qué bueno que nosotros aprendiéramos como a degustar, a saborear esa diferencia de pensamiento, de expresión corporal, de modos sociales. Y yo pienso que es donde como humanidad podemos elevar la condición humana, si aprendemos inclusive a degustar, ¿cierto? Y la diferencia como la mejor obra de arte, ¿cierto? Como la mejor película, como la mejor expresión estética. Yo creo que ahí curricularmente es un reto para la misma universidad y para todas las expresiones educativas, porque no solamente es respetar la diferencia, sino aprender a disfrutarla, porque en el disfrute es donde nos construimos mutuamente. Nos ha planteado el padre Diego, finalmente Catalina, ese reto del disfrute de la diferencia, ¿cierto? Del poderme encontrar con el otro y verlo como mi hermano, verlo como mi prójimo, aún en medio de circunstancias de no entendimiento, cualquier cosa. Desde su punto de vista, ¿qué retos podría planteársele hoy al ser humano y máxime en situaciones en las que quizás requerimos cada vez más de esa inteligencia emocional para manejar una situación de estrés, de conflicto, de no compartir con el otro sus apreciaciones o incluso sus acciones? Ahorita cuando el padre estaba hablando de cifras, yo pensé inmediatamente en una palabra y es humanización, porque sí. Tenemos entonces 32 personas muertas violentamente o por homicidio al día, 10 millones de víctimas, o sea, todo se vuelve un número, pero se nos olvida que ese número son unas vidas que se suspendieron, unas vidas que dejaron frustrado y que tuvieron, y no solamente esas vidas, sino todo su entorno familiar y social. Entonces yo pienso que la humanización y el humanismo es el reto que tenemos como sociedad, como individuos, como universidad, como familias. Usted que ahorita nos hacía el asentamiento en la familia. Y humanizar es entender, porque es que se nos olvida, cuando también el rector hablaba de la dignidad, la manifestación como concreta de la dignidad es la vida que nosotros vemos de manera más tangible, pero se nos olvida qué es eso, o sea, se nos olvida que cada persona, a partir de su individualidad y su identidad, pues merece disfrutar de su vida en unas condiciones de dignidad. Y humanizar es reconocer eso, pero vivirlo también, es decir, eso que yo introyecto y que yo pido que me respeten y que me valoren, en cada una de las otras personas hacer yo ese ejercicio. Entonces yo siento que nuestro reto como sociedad hoy en día es la humanización. Nosotros últimamente hemos oído hablar mucho de empatía, esa es como la palabra que hemos utilizado, que socialmente nos hemos apropiado para tratar justamente de identificar ese otro o esa otra y empezarlo a tratar como un igual. Pero eso, si nos remontamos a las corrientes filosóficas, eso es simplemente el humanismo, es identificarlo y empezar a actuar en consonancia. Y yo siento, es una conversación que hemos sostenido en las últimas semanas, justamente aquí en la universidad, en el curso de Ética del Cuidado, de ese humanismo que se nos convirtió en un reto para la sociedad, porque estamos respondiendo a unas dinámicas de desarrollo tecnológico, digitalización, y hemos perdido o hemos olvidado un poco esa esencia humana. Incluso en nuestra escuela de verano hace poco, cuando hablamos del metaverso, lo más interesante era que siempre volvíamos a los valores, a la ética, es decir, no nos olvidemos que por más alternativas de mundos que haya, tenemos este mundo humano en donde hay unos valores de respeto, de amor, de caridad, de solidaridad, que es lo que nos hace humanidad. Entonces yo pienso, padre, que ese es el gran reto que tenemos como sociedad, el humanismo. Finalmente, vicerrector, cuando tenemos en nuestra universidad un principio no negociable como es el humanismo cristiano, sí, a propósito de cómo dejar salir lo más humano del ser humano, desde ese humanismo cristiano que permea el currículo, el ecocampus, todo lo que permanentemente estamos en contacto, ¿cómo hacer un llamado desde el humanismo cristiano para la no violencia? Bueno, yo creo que lo que tú decías, Cata, y la pregunta que hace el padre César, es decir, ese humanismo se traduce en lenguaje, sí. Somos lenguaje. Yo pienso que también para seguir la línea de los retos, sí. y cuál sería la invitación que hace nuestra universidad, es para que entendamos que lo que tenemos que cuidar es la relación. Una universidad
caracterizada por la excelencia académica, investigativa, como esta, que ha sido capaz de dar cuenta de la calidad de sus programas, de la acreditación institucional, de todos los procesos. Yo pienso que la invitación es para que hoy entendamos que esa calidad la tenemos que llevar a la relación. Una calidad de relación conmigo mismo que me permite identificar mis talentos, también mis oportunidades de mejora como ser humano, en esa conversación conmigo mismo, porque la violencia no está afuera. Hemos creído que la violencia está afuera porque la escuchamos en la radio, la vemos en la televisión, y el tema de la violencia está adentro y empieza en la medida que yo no me cultivo a mí mismo, que no me dedico tiempo. Entonces, yo creo que la invitación que hace la universidad es para que cuidemos la relación, para que llevemos la calidad de la relación. Estoy pensando en el aula, tú lo tocaste ahorita. Yo pienso que hoy hay un llamado, el rector nos decía a todos los docentes y a los administrativos en algún momento, algunos meses, venga, cuidemos el lenguaje, porque ya la palabra lo dijo que tal vez el arma más dura que sirve, pues el elemento, el órgano que sirve para construir, al mismo tiempo es el órgano que sirve para destruir. Entonces yo pienso que el tema de la palabra, de tener un lenguaje más incluyente, una mirada más incluyente y respetuosa del otro, porque somos lenguaje y a veces creo que los grandes niveles de violencia están en el lenguaje y eso no aparece en las cifras de la televisión, aparecen en la relación familiar, del amigo, del otro, del aula, y yo pienso que es la gran invitación que nos hace la universidad para que llevemos la calidad a la relación en un lenguaje que siempre esté ordenado a cuidar al otro. Con esas palabras nos quedamos no como conclusión, sino como invitación. Nada justifica eliminar una vida. Nada justifica eliminar al otro. ¿Acaso no nos llamamos seres humanos precisamente por eso? Porque dejamos notar lo mejor de cada uno, porque permitimos que lo mejor que hay en cada uno se nos asome para que efectivamente ese cuidado del otro, ¿sí? Ese cuidado del ambiente de nuestra casa común se convierta en una cotidianidad y no tengamos que recurrir a la violencia como una forma de resolver los conflictos. Porque quizás no nos damos cuenta, pero aquello que empieza con un grito, con una insatisfacción, con una mirada de enojo, podría terminar convirtiéndose en una agresión. Nada justifica llegar a ello. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, con nuestros diferentes programas, estrategias y proyectos, le apostamos a la no violencia. Y ahí la invitación a que permanentemente cuidemos la vida. A nuestros invitados, mil gracias, al vicerrector de Pastoral, el Padre Diego Alonso Marulanda, a Catalina, con toda su mirada también desde la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, y por supuesto a ustedes, que nos permiten llegar a sus diferentes lugares a través de este espacio de opinión, pensando el país y la ciudad desde nuestra universidad, con la invitación a la no violencia. Y por supuesto, los convocamos para que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.